En cabina el abogado Francisco Álvarez, con quien estaremos conversando un poco sobre este expediente del proceso Coral 5G, entre otros temas que está llevando el Ministerio Público en estos momentos. Buenas noches, Siempre Francisco. tienes que decir el segundo apellido, Álvarez Martínez, porque... Para que sepan que no es el de verdad, sino el otro. Francisco Álvarez Martínez nos acompaña en cabina en No Se Diga Más. Buenas noches. Gracias por la licenciado. invitación, un placer estar aquí. Placer tenerle con nosotros. Bueno, vamos a hablar un poquito de este expediente de la operación Coral 5G. Primero, antes de entrar, de salir al aire, me comentabas la cantidad de páginas que tiene este expediente. Y me gustaría que nos cuentes algunos de los aspectos generales que debemos entender para darle seguimiento a este proceso. Sí, tú dices del antipulpo. Del antipulpo, sí. El antipulpo fue ese caso que comenzó bajo el nombre del hermano del expresidente Danilo Medina, su hermano Alexis. Fue depositado el pasado viernes, me parece, y normalmente cuando se depositan se circula en los medios, especialmente en los foros jurídicos, pero no fue hasta el día de hoy que pudimos verlo y la razón es muy simple, tiene 3.400 y pico de páginas. La acusación, sin pruebas. Wow. Lo que quiere decir que los rumores de que con pruebas llega a 15.000 era cierto. Y digitalizar eso para que circule como normalmente se hacía, evidentemente es una labor titánica. Luego de uno más o menos verla, porque son 3.400 y pico de páginas, hay diferentes elementos que salen a la luz, que sobresaltan, que es importante que uno lo toque porque aparentemente son la prueba fehaciente de que la política criminal del Estado ha cambiado. Me explico. Cuando tú presentas una acusación, la acusación es la consecuencia de la investigación del Ministerio Público, que luego de investigar lo que sea que esté investigando, llega a la conclusión de que debe decir que esa persona lo hizo, lo entiende que lo tiene probado y se lo lleva a un juez. La acusación apodera a un juez de la instrucción, que es el que va a juzgar si la acusación tiene méritos para ser conocida. O sea, de este primer roce judicial no se deduce la culpabilidad, sino los méritos de la acusación. Ahora bien, en ese interín de la investigación, tanto el Ministerio Público como los abogados de las partes tienden a presentar pruebas, documentos, se reúnen, pelean, discuten, ahora en los medios, también en las oficinas, y de una forma u otra, cada uno de los imputados ejerce su defensa como entienda o como pueda. Sin embargo, este tipo de acusaciones tiene una peculiaridad, y es que a muchos actores relevantes del pasado gobierno que no tienen nada que ver con la imputación, o sea, no son parte del proceso, se les está llamando por su nombre y apellido, adjudicándole por acción u omisión algún tipo de responsabilidad en lo que aquí se está tratando de encauzar. Entonces, tenemos personas que por el rol que jugaron en el gobierno anterior, por ejemplo, grandes ministros y funcionarios, que no tuvieron el chance de estar en la investigación, quizás defendiéndose, están siendo utilizados para profundizar la imputación a los imputados que realmente se encuentran en la acusación. Sin embargo, no fueron parte del proceso. Y eso es algo que hasta ahora no se veía. No se veía porque se entiende que tú acusas a alguien y tú dices lo que esa persona hizo. Si tú entendías que alguna de esas personas era parte o debía ser parte de este expediente, pues tú lo hubiese incluido en el expediente y él se podía defender. Sin embargo, ahora mismo en la acusación que ya va al juez y el juez va a evaluar si la acusación es buena o mala, hay nombres de personas muy relevantes que están siendo utilizados para quizás agravar el comportamiento de esos imputados, pero que también de refilón están embarrando esos nombres. Ok, vamos a lo más básico. Aparte del nombre del expresidente Danilo Medina, ¿cuáles son los otros nombres relevantes que pudiste observar en esa revisión preliminar que has hecho? Una persona que incluso fue noticia hace un par de semanas, el pelotero, ex pelotero Sammy Sosa. Sammy Sosa, que lo vimos en una noticia, sí, que llamaron, que vino, sale en la acusación como parte del esquema que supuestamente utilizaba uno de los imputados, bueno, un grupo de los imputados, aparentemente como para conseguir un préstamo en el Banreservas, algo así. Aparecen otros ministros, mencionan al exministro, me parece que mencionan a Gonzalo Castillo, me parece que mencionan a Francisco Pagán, mencionan a Donald Guerrero, ¿no? Donald Guerrero, mencionan a varios que no... A Víctor Gómez Casanova, tengo entendido. Sí, también mencionan a Víctor Gómez Casanova, personas que no son parte del expediente,
pero que de una forma punzante se está quizá imputándole de manera indirecta una serie de hechos de los cuales ellos en principio no tuvieron conocimiento procesal, y a raíz de eso me parece a mí que pudiera ser considerado como un exceso del Ministerio Público, porque pudiera pasarme a mí. Yo pudiera leer esa acusación y encontrarme que ellos dicen que yo hice algo a un nivel donde ya yo no me puedo defender. Justo eso te quiero preguntar, Francisco, ¿qué implicaciones tiene ser mencionado en un expediente de esta naturaleza que circula de manera pública y el cual toda una ciudadanía tiene acceso y de inmediato posiblemente juzga sin necesidad de ser una persona que está siendo imputada en dicho expediente? Bueno, la verdad es que luego de que esos nombres están ahí, eso genera una preocupación importante desde el punto de vista del derecho, porque se hacen imputaciones que van a ser reproducidas de manera masiva y que lamentablemente nadie la va a lograr bajar de los medios. O sea, lo que se sube a internet, lo que se comparte, nunca baja de ahí. Entonces, cuando nosotros vemos, por ejemplo, que en la narrativa del Ministerio Público ellos dicen que el señor fulano de tal hizo o no hizo algo y que a raíz de eso se desapareció un dinero y esa persona no es parte del proceso, evidentemente ya hay una lesión a su nombre, a su prestigio, a lo que sea que él haya tratado o no de hacer en su gestión, que no se hizo de la forma adecuada, porque la forma adecuada es que sea dentro del marco de garantías que un proceso penal genera, y no de refilón como se hace ahora mismo en los medios. Ok, por lo que te escuchamos, pareciera que esta es una nueva, vamos a llamarle estrategia del Ministerio Público para presentar sus acusaciones. Sí. Siendo así, ¿no será entonces, y también en función de lo que decías anteriormente, ¿no será que esto lo están haciendo de esta forma solo porque es esta fase preliminar en la que todavía no se está buscando confirmar una responsabilidad o culpabilidad final, por llamarlo de alguna forma, sino que eso podría entonces profundizarse para la etapa en la que ya esto pasa a ser un juicio de fondo, por ejemplo? Lo que pasa es que ya la acusación ya está lista. Entonces, los imputados que van son esos. Pudieran renunciar a algún imputado, pero ya en este camino, de aquí en adelante, esos son los imputados y los hechos. Okay. O sea que de aquí en adelante, pase lo que pase, se demuestre lo que se demuestre, aquellos que fueron nombrados, más no imputados, no hay manera de que se imputen. En esta acusación. Imagínense que fue un vehículo, ya el vehículo cerró la puerta y arrancó. Okay. Ellos pudieran montarlo en otro vehículo. Okay. Pero en este caso ya esa puerta se cerró y por eso es que en ese escenario hacer imputaciones de ese tipo me parece a mí que pudiera ser considerado un exceso, porque son imputaciones que que de manera masiva se van a reproducir y esa persona pudiera estar enterándose ahora como nosotros que la estamos leyendo. Entonces, si en la prensa, si en los medios se ve que ellos dicen que una persona, según sus investigaciones, hizo X o Y cosa, ya eso está ahí. Y nunca ellos pudieron quizá poder decirle, no, mira, yo realmente no hice esto, yo hice esto y presentarle una prueba. Que eso pueda ser considerado como un preludio a que eventualmente va a haber otro proceso, pudiera ser. Me parece a mí que pudiera ser también un llamado a que esas personas se acerquen, que también estamos viendo que el Ministerio Público tiene una teoría transaccional en este tipo de casos ahora, donde los motiva a los imputados, acérquense, lleguemos a un acuerdo. Dando información, devuelve algún bien, o sea, ese tipo de transacciones que son útiles porque un proceso penal dura 4, 5, 6 años. Y si el Estado puede capitalizar, por ejemplo, que retorne un dinero a las arcas estatales y que además de eso se agregue información que permita que más dinero de esa misma manera pueda volver, es una política criminal interesante. Lo que a mí personalmente me parece incómodo es como el nombre de esas personas, sin ellos estar vinculados a un proceso que le proteja con las garantías que existen en la Constitución y en los códigos, es utilizado. Porque la verdad es que, aunque sea efectivo, de que esas personas se acerquen, hablen y quizás se llegue a un acuerdo, ese daño nadie se lo devuelve. Y después que eso salió a la prensa y la gente lo repite y le tira screenshot y lo comparte y lo comparte y lo comparte, no importa lo que ellos hagan, ya esas personas son culpables en la tribuna pública. Vamos a ver si yo puedo entender en contexto real. En el caso de Donald Guerrero, dice que él adulteró documentos para pagar a empresas de Alexis Medina, o sea, antes de las elecciones, ¿verdad? Entonces, en este caso, aunque el nombre de Donald Guerrero está siendo mencionado, él como tal, o sea, no es imputado. ¿Eso es lo que tú nos quieres decir? Donald Guerrero no es imputado, número uno. Número dos, él era un ministro, él no va a adulterar nada.
O sea, el ministro es un rol gerencial, digamos. Por ejemplo, una empresa que tenga 500 empleados y tiene un presidente, el presidente está arriba supervisando, todo pasa abajo de él. Entonces, si por ejemplo en esa acusación dijera eso, ya se le está adjudicando una conducta a una persona de la cual él no se pudo defender y que ya se asume en la sociedad como si algo es válido, porque eso no lo está diciendo Francisco, lo está diciendo el Ministerio Público. No es que dijera eso es lo que, o sea, eso es lo que dice el expediente, entonces esa es la parte que me preocupa. Claro, en ese escenario eso sería un exceso, porque él no es parte del expediente, él no está acusado, y además, él era un ministro, o sea, típicamente hablando, eso no, o sea, el ministro no es que está bregando con papel y no es que está haciendo ese tipo de cosas. Entonces podemos sacar la conclusión de que el Partido de la Liberación Dominicana tiene razón en la posición que fijó el día domingo con respecto a la mención del expresidente Medina en este expediente. Si yo hubiese sido el partido, yo hubiese hecho probablemente lo mismo, porque en este caso, en la tribuna pública se tiende a interpretar el silencio como admisión. Entonces, si están zarandeando un nombre y le están dando durísimo como se le estaba dando en los medios, porque incluso la acusación no estuvo disponible hasta hoy, sin embargo sí se soltaron unos fragmentos de la acusación desde el viernes que rodaron en el fin de semana, y ustedes mejor que ellos saben, eso que se suelta el viernes se come sábado y domingo. Sí. Y ese ciclo de noticias sale sumamente complicado, o sea, es algo que complica el escenario. Ahora, Francisco, antes de irnos a la pausa, yo te voy a hacer una pregunta. Sacando el tema del ámbito exclusivamente jurídico, y lo voy a traer un poco hacia el periodístico, para que tengamos equilibrio en esta conversación, ¿verdad? ¿De qué manera puedes tú evitar mencionar, me lo puedes responder después de la pausa, de qué manera se puede evitar mencionar al expresidente Danilo Medina cuando la mayor cantidad de los imputados, o la mayoría de los imputados en el caso, son parte de su entorno más íntimo, tanto familiar como político? Me lo respondes después, al regresar de esta pausa. No se diga más. Pa' que no se diga más, pa' que no se diga más, pa' que no se diga más, pa' que no se diga más. Rumba 98.5, una emisora RCC Media. Libre para que puedas consultar tu balance y resolver todas tus diligencias al instante, aunque no tengas internet. Con App Banreservas podrás consultar tu balance, hacer pagos, transferencias y mucho más desde tu celular sin consumir tu plan de internet ni tu recarga. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Ciertas restricciones aplican. Los hechos noticiosos que marcan tendencia en el país y el mundo, analizados a profundidad por Lorena Pierre, Karina Alarcón y Alex Barrios. No se diga más, una revista informativa para cerrar el día. No se diga más, de lunes a viernes a las 7 de la noche por Rumba 98.5. Información y variedad. Rumba 98.5, una emisora RCC Media. Pa' que no se diga más, pa' que no se diga más, pa' que no se diga más, pa' que no se diga más. Amigos, estamos de vuelta en No se diga más a través de Rumba 98.5, acompañados hoy del abogado Francisco Álvarez Martínez. Francisco, antes de la pausa,